Hablemos ahora de la velocidad angular. ¿De qué se trata la velocidad angular? Ya que entendimos de qué se trata el desplazamiento angular. La velocidad angular es súper parecida a lo que es la velocidad lineal, considerada desde el movimiento rectilíneo uniforme o del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y es que es la variación de la posición angular, es decir, el desplazamiento angular que se da en un tiempo determinado. Es decir, que yo veo cómo cambia el ángulo midiendo el tiempo en el que cambió, y a eso le llamamos velocidad angular, ¿ya? Por eso es que se mide típicamente en radianes sobre segundos, pero ojo, esa no es la única forma en que se mide, porque también se puede medir en revoluciones por minuto. ¿Qué quiere decir una revolución por minuto? Básicamente quiere decir que yo cuento cuántas vueltas da en un minuto y eso lo anoto. Por ejemplo, si un objeto, digamos no sé, se me ocurre una rueda, da unas 30 vueltas cada minuto, entonces yo digo que son 30 revoluciones por minuto, ¿sí? Ya. Entonces, entendido eso, vamos a hablar de la fórmula. Tenemos básicamente dos fórmulas principales, aunque ambas son exactamente las mismas, digamos que solamente están un poquito, más grande nada más la misma fórmula, ¿no? Un poquito más detallada, ¿ya? Ambas son fórmulas para la velocidad angular que se mide en radianes sobre segundos, ¿ya? Aquí arriba tenemos el desplazamiento angular, que sabemos que se mide en radianes. Y acá abajo tenemos la variación o el intervalo de tiempo, es decir, ese espacio de tiempo en el que yo he medido el desplazamiento, que se mide en segundos, ¿no? Radianes sobre segundos, súper coherente. Otra forma es que como aquí tengo una variación de la posición angular, ¿no? Como he puesto acá, la variación de posición. Toda buena variación siempre va a ser final menos inicial. Entonces, la posición angular final en radianes menos la posición angular inicial en radianes sobre tiempo final en segundos menos tiempo inicial en segundos es exactamente lo mismo. Solo por si es que me dieran en cambio posición angular y posición final. Posición angular final, posición angular inicial, por si acaso. ¿Ya? Ahora, aquí está el dato importante para relacionar revoluciones por minuto con los radianes sobre segundos. ¿Ya? Si una revolución quiere decir una vuelta, 360 grados, y nosotros vimos que 360 grados son 2 pi radianes, entonces una revolución por minuto quisiera decir una vuelta, es decir, una vez cada 360 grados, o 2 pi radianes por minuto cada 60 segundos. Por eso, una revolución por minuto es igual a 2 pi sobre 60 radianes por segundo. Si quieren, 2 pi radianes, una vuelta sobre 60 segundos, un minuto. Una vuelta por minuto, una revolución por minuto, ¿sí? Solo que aquí está escrito en radianes. Estas son las equivalencias que típicamente se utilizan para transformarlo uno en lo otro. Ya, hablemos ahora acerca de la velocidad lineal. La velocidad lineal, a diferencia de que aquí medimos cómo varía el ángulo, en la velocidad lineal vamos a medir cómo varía la distancia medida en metros. En cambio, por eso es que es el desplazamiento lineal recorrido en un cierto tiempo. Ya, esto va a tener una fórmula súper tradicional, por decirlo así entre comillas, que es la velocidad lineal es igual al desplazamiento lineal sobre el intervalo de tiempo. Lo que hemos visto, básicamente, velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no? De toda la vida. Pero también yo puedo añadir un plus, y es que les había explicado, ¿no?, que todo lo angular es igual a lo lineal por radio, y esta no es una excepción. Entonces, la velocidad lineal puede ser igual a la velocidad angular por el radio. Esta es otra fórmula, de hecho, mucho más usada que esta. Esta es mucho más usada dentro del movimiento circular, ¿no? Velocidad lineal es igual a velocidad angular, ahí está, por el radio. Bastante simple. Por último, hablemos de lo que es la aceleración centrípeta y lo que es la fuerza centrípeta. Muy bien, la aceleración centrípeta es la aceleración que es responsable de que exista el movimiento circular en sí. Ya, es una aceleración que siempre está dirigida al centro de la trayectoria. Ya, como podemos ver aquí en color azul, esa sería la aceleración centrípeta. Cada vez que algo viaja en forma circular, entonces la aceleración centrípeta está dirigida a ese centro de la trayectoria, ¿ya? Y es por eso que es responsable también de la trayectoria circular, porque si no hubiera esta,
Es como que si yo estuviera, y de hecho es exactamente lo mismo. No sé si es que alguna vez han hecho la prueba, es un típico experimento de esta aplicación de movimiento circular en la que ustedes pueden tener un balde o un recipiente, ¿no? Digamos anudado o atado al final de una cuerda y ustedes juegan a darle vueltas, y si es que este recipiente, está lleno con agua, por ejemplo, o cualquier otro líquido, no se va a regar. Le empiezan a dar vueltas y no pasa nada. Ya, y apenas ustedes dejan de moverla, entonces sí se puede regar. ¿De qué se trata eso? Pues lo que le mantiene al agua hacia afuera tiene que ver con la aceleración centrípeta, que es como la cuerda que le está sosteniendo, y lo que ya vamos a hablar después, la aceleración centrífuga, que es lo que mantiene el agua pegado, digamos, al fondo del recipiente, no importa en qué posición esté. Pero lo que le tiene el causante del movimiento vendría a ser la aceleración centrípeta, que es como esa cuerda que le está sujetando a mi cuerpo, que por mucho que se quiere salir, termina dando vueltas. ¿Ya? Entonces, esa es la aceleración centrípeta. Tiene como unidades del metro segundo cuadrado de toda la vida de cualquier aceleración, pero tiene estas dos formulitas interesantes. Primero tenemos esta, partimos de aquí, donde la aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal sobre radio. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo metiera en vez de velocidad lineal, la fórmula de velocidad lineal, que es velocidad angular por radio? Pues nada, que yo hago velocidad angular por radio, y eso me daría velocidad angular cuadrada por radio cuadrado. Se simplifican los radios y tengo esta fórmula de acá. Que estas, digamos que ambas son súper usadas, ¿eh? No, ojo, no hay ninguna preferencia una sobre otra, depende de qué tipo de datos tengo. Si yo tengo velocidad lineal, de pronto esta es mejor. Si yo tengo velocidad angular, esta es mejor. Entonces, aquí yo tengo aceleración centrípeta es igual a velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Ya? Cualquiera de las dos fórmulas. Y ahora, como ya hemos aprendido en dinámica, básicamente cada vez que hay una aceleración, y si el cuerpo tiene una masa, entonces masa por aceleración, eso es fuerza. Y es así como aparece la fuerza centrípeta. ¿Ya? Es la fuerza que está dirigida al centro de la trayectoria, que también es justamente un efecto de esta. La aceleración centrípeta crea esta fuerza que mantiene a mi objeto en trayectoria circular, porque es como que lo está atando al centro, ¿ya? Al centro de la trayectoria. Y como he dicho, es generada por la aceleración centrípeta, ¿ya? Está en verde. En cambio, si nosotros vemos este gráfico, la fuerza centrípeta Fc está en verde y dirigida al centro de mi trayectoria circular. ¿Ya? Tiene y parte de esta única fórmula prácticamente, que es como cualquier fórmula de dinámica basándonos en leyes de Newton, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza centrípeta es igual a masa, o sea, cuántos kilogramos o libras, etcétera, tiene nuestro cuerpo, por la aceleración centrípeta. Esto que calculo acá. Si de pronto yo no calculo, sino que quiero crearme, entre comillas, una nueva fórmula, y entre comillas nueva, pues en vez de poner aceleración centrípeta, yo reemplazo con esto. Velocidad al cuadrado sobre radio. O reemplazo con esto. Velocidad angular cuadrada por radio. ¿Ya? Entonces con esto quedan ya entendidas la mayoría de las magnitudes principales. Vamos a aprender algunas más, pero esas van a depender del tipo de movimiento circular. Pues como quizás ya te vayas sospechando, y es un pequeño spoiler, pues hay movimientos circulares uniformes y movimientos circulares uniformemente variados, que vamos a ver que son en absoluto complicados, son en realidad súper simples. Y más bien creo que con esta introducción espero que te haya parecido divertido y que te hayas enterado ya de qué va a ir todo esto, ¿no? Va a ser súper interesante, sobre todo entender cómo, digamos que tener la misma velocidad angular no siempre significa que va a haber la misma velocidad lineal. Esto es algo muy divertido y con muchísimas aplicaciones. Por meterte unos pequeños spoilers, las ruedas de bicicleta, los engranes que tenemos ahí, los cambios, las marchas de la bicicleta, se aprovecha muchísimo de la relación entre la velocidad lineal y la velocidad angular. Pero bueno, como he dicho, entonces espero que te haya gustado la clase y nos vemos en la siguiente clase para aprender un poquito más.